están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, jueves de historia, comenzando una nueva edición de nuestro programa, como siempre, en la 92.1 FM, después de ayer día miércoles feriado, aunque no tuvimos programa, no pudimos conversar, queridos amigos, pero la verdad es que entre estas poquitas horas se han acumulado varias polémicas, varias noticias, varios temas que vale la pena analizar en estos jueves de historia. Ya está con nosotros el historiador Alejandro San Francisco, profesor académico de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Católica, director de formación de Res Publica. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues Tomás, muy contento ya terminando el semestre universitario y con precipitaciones, se precipitó literalmente. Así es, está lloviendo aquí en Santiago, como no llovía hace tiempo. Buena noticia, ha caído nieve también en la cordillera, se supone que va a llover al menos hasta el sábado, así que una buena noticia. Lamentablemente, lo conversamos antes de salir al aire, las mismas malas noticias de siempre, ¿no? Cortes eléctricos, familias sin electricidad, puentes inundados, digamos, una ciudad, sobre todo Santiago, lamentablemente poco preparada. Vemos el canal Santa Marta y en Maipú. Esto es todo lo que se va a arreglar para el próximo año, todos los años. Efectivamente, esto se posterga todos los años y la verdad es que, bueno, hay una pega que hacer ahí. Entremos de lleno, Alejandro, el tema polémico de la semana, ¿no? Lo conocimos en los primeros días, algo lo alcanzamos a comentar, pero la verdad es que ha ido cada vez teniendo una envergadura, una gravedad mayor. Incluso habló recién el presidente Boric. Nos referimos al caso Democracia Viva o al caso Catalina Pérez, porque claro, le ponen Democracia Viva al caso y nadie sabe qué cresta es la Democracia Viva. No, el caso de la diputada Catalina Pérez, que su pareja tenía una fundación en la región de Antofagasta, que había recibido más de 400 millones de la Seremía de Vivienda de la zona. Esta persona a su vez era funcionario del Ministerio de Defensa, terminó renunciando Catalina Pérez, diputada a la vicepresidencia de la Cámara, él al Ministerio de Defensa donde trabajaba, él su pareja, digamos, y además terminó renunciando el Seremi de la zona, ¿no? Entonces, hay un caso que evidentemente es complejo. A mí me parece que hay temas ahí que pueden haber delitos involucrados, que puede haber un problema de probidad, de corrupción. El presidente Boric dijo que van a perseguir y colaborar con la Fiscalía. Pero a mí me parece que el tema de fondo aquí es el tamaño del Estado y los recursos que utiliza el Estado y cómo los usa. O sea, que haya disponibilidad de 3.000 millones de libre disposición, aunque se usaran razonablemente por una seremía, me parece que es un despilfarro de recursos, aunque se hubieran utilizado para instituciones en que no estuvieran involucrados diputados, funcionarios de gobierno y otros. Yo creo que Chile tiene que plantearse seriamente si realmente va a ocupar bien los escasos recursos, los siempre limitados recursos, y los va a destinar a aquellos que más lo necesitan. En Chile han crecido los campamentos. Este es un tema del Ministerio de Vivienda. Tenemos más de 100.000 familias viviendo en campamentos. Ha aumentado la pobreza en los últimos años y sistemáticamente los distintos gobiernos piden aumento de impuestos. Y tenemos despilfarro de recursos en forma realmente millonaria, como se ha demostrado en estos días. Si no atacamos el problema de raíz, si no atacamos el problema de fondo, siempre vamos a tener un drenaje de recursos con corrupción, con tráfico de influencia o sin ellas. Alejandro, es muy valioso el punto y te quiero hacer una pregunta que yo de vez en cuando trato de plantearla acá en el programa, porque creo que en esto además hay que ser autocríticos en un sentido genérico. Yo felizmente no creo que no tengo relación con ningún funcionario estatal, digamos, de momento, tendría que ponerme a pensar, pero en principio no, ni tampoco me ha tocado estar en el gobierno, pero la cultura del pituto, la cultura del nepotismo, la cultura del amiguismo, la cultura de utilizar al Estado como el lugar donde se acomodan los militantes de los partidos políticos que se reparten las funciones públicas una vez que gana un gobierno, lamentablemente es bien transversal. O sea, no es algo que se limite al gobierno del presidente Boric. Lo mismo ocurría en el gobierno del presidente Piñera. No olvidarse, el presidente Piñera quiso nombrar como embajador a su hermano, una persona de súper buena trayectoria, un profesional destacado, pero en una situación que era evidentemente impresentable. Y así suman y siguen los casos de esa naturaleza en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno del presidente Lagos, del presidente Frey, del presidente Bachelet. Es decir, parece ser que es un problema enquistado en el Estado chileno y en la política chilena, y no simplemente una cuestión del presidente Boric. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo lograr que efectivamente de algún modo se haga más rígida la conciencia? Porque muchas veces uno escucha, mira si esto no es tan grave, mira si esto siempre se ha hecho así, mira si en realidad él está suficientemente preparado para estar en ese cargo. ¿Cómo lograr que efectivamente el Estado esté al servicio de las personas, haya reglas muy claras de contra el nepotismo, contra los pitutos, y que haya una evaluación muy clara, muy contundente de
qué funcionarios públicos hay, qué labor cumplen, qué funciones desarrollan, qué objetivos efectivamente están logrando, cuáles no, y cómo en base a eso se va evaluando la persistencia de las funciones, de los programas, de los cargos, de la subsecretaría, en fin. ¿Cómo se logra ese objetivo? A mí me parece que hay dos niveles que son distintos. Yo creo que tenemos un problema legal. Como estos temas no están prohibidos, luego están permitidos. Porque no hay ninguna prohibición de contratar familiares, amigos o miembros del partido político. Habitualmente eso termina así. Yo creo que hay dos cosas que debieran hacerse y que creo que contribuirían mucho a hacer más razonable el funcionamiento de las instituciones. El primero es que yo creo que debiera haber una prohibición más radical en la contratación de parientes en los más amplios niveles. No solo parientes, sino que también personas que obviamente son pareja y todo ese tipo de cosas. De manera que lamentablemente si es que alguien asume un cargo, bueno, van a tener que perder otros, pero hay un amplio sector privado donde pueden trabajar y cosas por el estilo. Eso es lo primero, una prohibición legal y que opere efectivamente y que haya faltas graves de carácter público o delitos eventualmente asociados al incumplimiento de eso. Y lo segundo, a mí me parece que tiene que haber también una norma muy contundente en materia de uso y abuso de los partidos políticos de ciertos cargos. Me explico. Tú no puedes tener en la ENAP, en Codelco, en Televisión Nacional y en otras instituciones del Estado habitualmente a miembros de partidos políticos. Tú tienes que poner un límite y eventualmente el límite puede ser, bueno, personas que no hayan militado en partidos en los últimos 10 años, nadie se repite el plato, o sea, la persona que fue director de una empresa no puede ser director de otra empresa por los próximos 10 o 15 años, porque no puede ser que siempre los mismos sean los capaces, los mismos sean las personas que son llamadas a ocupar los cargos, o que el que perdió la campaña electoral sea llamado al directorio de cualquier empresa estatal. A mí me parece que eso tiene que hacerse. Y lo tercero, yo creo que es una cuestión que es un poco distinta, pero que yo creo que hay que ponerla también en la discusión, son los sueldos del servicio público. O sea, efectivamente hay áreas del servicio público que se conocen donde evidentemente es probable que los salarios sean mucho más altos que en el sector privado, o que que sean sueldos muy por sobre el sueldo de mercado. Claro. Alejandro, el tema del Estado es bien apasionante, lo hemos conversado en otras oportunidades, y hoy día además es una muy buena oportunidad para conversar sobre el Estado en términos conceptuales, sobre el Estado en la historia de Chile, pero también sobre el Estado real y concreto que vemos, digamos, y que efectivamente estamos viendo hoy día con el caso Catalina Pérez, y que es el que muchas veces los chilenos perciben, ¿no? El estado del registro civil, el estado de las colas en el consultorio, ese estado del que escribía y al que se refería Mario Góngora, que hoy día son 108 años desde que nació un 22 de junio de 1915, que tiene además ese ensayo sobre la noción histórica del Estado de Chile, que hemos conversado en otras oportunidades. Entremos un poquito en Góngora, Alejandro, que la coincidencia da la coincidencia que efectivamente permite hacer una reflexión sobre el Estado en la historia de Chile. ¿Cómo ha sido ese Estado en la historia de Chile? Góngora le atribuye mucha importancia al Estado en la configuración de la nacionalidad chilena, sobre todo en los siglos XIX y XX, y ahí critica la subsidiariedad a fines del XX, ¿no? ¿Cómo ha sido el Estado en la historia de Chile? Porque efectivamente es un Estado, tú lo decías, muy grande en términos de recursos, en términos quizás menos grande que en el pasado en términos de intervención en cuestiones muy sensibles, pero muy grande en términos de funcionarios, de gasto, de recaudación. ¿Cómo avanza eso? Dos cosas. Yo creo que tenemos el Estado más grande en la historia de Chile. O sea, nunca el Estado ha tenido más funcionarios, más recursos, más intervención en actividades diferentes. Lo que pasa es que cualitativamente ha crecido el sector privado, la sociedad civil, y por eso hay un cierto contrapeso. Pero tenemos un Estado elefantiásico como nunca antes se había visto, y yo creo que requiere un estudio especial. Me deja un minuto referirme a Mario Góngora antes de entrar al tema. Mario Góngora efectivamente nació el 22 de junio de 1915, ese año lejano, el mismo año que nació mi abuelo Raúl Reyes Román. Lo nombro porque fueron compañeros de curso en el Colegio San Agustín, que el primero que me habló a mí de Góngora fue mi abuelo Raúl. Yo vivía con él cuando estudié en la universidad en primer año, y fue muy impresionante porque me estaba leyendo yo el libro del ensayo histórico y mi abuelo me nombró Mario Góngora del Campo, el hombre
hombre más brillante que conocí, o el niño más brillante que conocí. Y ahí fue la primera reflexión. Góngora fue un tipo absolutamente sobredotado, y si uno lee sus diarios, que fueron publicados por la Universidad Católica, Ediciones UC y la Editorial Universitaria de la Chile, son realmente impactantes, fascinantes. Yo lo recomendé hoy día en mi Instagram. Es una autobiografía intelectual entre el 34 y el 37, o sea, lo que leía el joven Góngora en esos 3 años, y realmente es una maravilla, una formación intelectual de alto nivel de quien en ese minuto estudiaba Derecho en la Universidad Católica, pero que después se consagraría a la historia y llegó a ser el historiador más destacado de Chile hasta su prematura muerte en 1985. Sí. Digo prematura porque murió en un accidente. Dios sabe cuándo se van las personas. Y efectivamente, poco antes de morir, publicó su ensayo histórico sobre la relación de Estado en Chile en los siglos XIX y XX por editorial La Ciudad en 1981. Y lo que analiza él es cómo ha sido el Estado chileno desde la independencia, claro, hasta el gobierno militar. Y particularmente en la última fase, él analiza lo que llama las 3 planificaciones globales en el gobierno de Frei Montalva, del presidente Salvador Allende y del general Pinochet. Y en los 3 casos, él advierte un deseo de planificar socialmente, claro, a través de los sociólogos o economistas, sea por la vía del conocimiento cepaliano, el marxista o el neoliberal, como él le llama al último proceso. Y la verdad es que él sostiene algunas tesis bien interesantes en su libro: el Estado como formador de la nacionalidad en el siglo XIX, el Estado como tierra de guerra, la era de los caudillos, Ibáñez y Alessandri Ibáñez, la idea de las planificaciones globales que acabo de decir, la generación del centenario, los jóvenes de revista Claridad en la Universidad de Chile, en libros y banderas a conversar sobre este tema, así que en julio tendremos a Herrera hablando sobre el último romántico, el pensamiento de Mario Góngora del Campo. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Estamos conversando con Alejandro San Francisco en un programa que ha tenido de todo, porque si bien estamos atentos a lo que está pasando con la polémica en el caso Catalina Pérez, en el caso Democracia Viva, en fin, por supuesto lo podemos conectar con esta fecha en que hace 108 años, 22 de junio de 1915, nacía Mario Góngora, ¿no? Un historiador muy importante del siglo XX, quizás el más destacado del siglo XX. Vamos a hacer la primera pausa comercial con Alejandro San Francisco acá en Nuevas Voces, nuestro Jueves de Historia. Y en pocos minutos estamos de vuelta, queridos amigos, y por supuesto recordarles al final del programa, porque obviamente no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla, vamos a estar informando quién ganó el concurso. El Beto dice, el concurso, cree que yo sé que soy un político tradicional, vendiendo arena en el desierto, Beto, por supuesto, voy a cumplir aquí el concurso que se lanzó por el Instagram, así que al final del programa vamos a estar anunciando quién es el ganador del libro Diego Portales y la tradición política portaliana, del profesor, también historiador, Gonzalo Arenas. Breve pausa comercial y estamos de vuelta con Alejandro San Francisco. Voces en Agricultura, conversando en este Jueves de Historia, como cada jueves, queridos amigos, por los que se van sumando a nuestra sintonía, que le dedicamos el jueves a un tema histórico con Alejandro San Francisco, historiador, doctor en Historia de la Universidad de Oxford, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Res Pública. Siempre conversamos un tema histórico, vamos vinculando los debates que se dan en la actualidad nacional e internacional con los temas de la historia que iluminan, por supuesto, la reflexión del día a día. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando con Alejandro San Francisco acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. La Universidad San Sebastián en que hubo cambio de rector. ¿Cuándo fue? El lunes, martes, no me acuerdo cuándo fue la ceremonia. Asumió el rector Lavado en reemplazo del rector José Rodríguez en una ceremonia muy bonita. El rector Lavado ya había estado con anterioridad, una muy buena gestión, y hoy vuelve generosamente, y yo estoy seguro que va a cumplir muy bien. La junta directiva está con un proyecto muy claro, así que muy contento. Buena noticia entonces. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cable, generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel.
Y en Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. AFP Habitat, porque tu futuro importa. Yo hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tus negocios, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy. Cuenta corriente digital para pymes del banco BCI. Como les anunciaba, queridos amigos, al final del programa vamos a, por supuesto, a anunciar quién es el ganador de nuestro concurso por el libro de Gonzalo Arenas, Diego Portales y la tradición política portaleana. En el último bloque vamos a estar avisando, programa en que usted podía concursar a través de nuestro Instagram. Siempre recordar lo que es Nuevas Voces Chile en Instagram, donde puede hacernos llegar su opinión. Decenas de personas participaron por el concurso, así que vamos a ver quién se lleva ese primer libro que estamos concursando. Y Alejandro, contabas que había recomendado el libro de Hugo Herrera, si no me equivoco, en tu Instagram. En mi Instagram. San Francisco Alejandro. El que recomendé fue el diario de Mario Góngora. Perfecto. Diario de Mario Góngora lo recomendé hoy. Todos los días en San Francisco Alejandro recomiendo un libro. Sí. Así es, así que ahí para que puedan, los que tengan Instagram, sigan ahí en las distintas redes sociales para que se puedan ir informando de las recomendaciones del libro, en fin, y de otras cosas interesantes que vamos publicando por las distintas redes sociales. Lo mismo en TikTok, Nuevas Voces Chile en TikTok, estamos ahí llegando a decenas de miles de personas, impresionante el alcance de TikTok, también en el canal de YouTube, Nuevas Voces Chile, en fin, Spotify, si usted quiere seguir o ver los podcasts del programa en Spotify, lo mismo, Nuevas Voces Chile, y puede ir viendo los podcasts del programa, escucharlos de su auto, de su teléfono, desde donde esté. Alejandro, tenemos varios comentarios acá que nos hacen distintos auditores. Leamos en las distintas redes sociales. José Morales nos dice: Mario Góngora, prestigioso historiador en la historiografía nacional y latinoamericana, invitado y respetado en centros de investigación de las universidades extranjeras. Así es, de hecho publicó con un investigador francés de la Escuela de los Anales, con Jean Bordet, sobre el Valle de Puangue, y también publicó su libro Estudios de Historia de Hispanoamérica. Lo publicó primero en Cambridge y luego recién se tradujo por Marcia Dos y Gonzalo Rojas por Editorial Universitaria. Ahí está, pues nos escribe también Andrea, que nos dice: feliz día de Santo Tomás Moro, que no vendió sus principios por el cargo más importante del Reino de Inglaterra. Efectivamente, vamos a recordar a Tomás Moro especialmente el 6 de julio, que es una fecha de aniversario de Tomás Moro, pero qué bueno recordarlo, y vamos a hacer una recomendación especial de un libro de Tomás Moro que está disponible por ahí. Así es, patrono de los gobernantes, Santo Tomás Moro. ¿Qué más nos escribe? Nos están preguntando otras cosas de la Unidad Popular, así que vamos a tener que volver en las próximas semanas algunos de los temas de la UP. La próxima semana, el próximo jueves es 29 de junio, se cumplen 50 años del tanquetazo. Vamos a dedicar el programa a la Unidad Popular y al tanquetazo. Entonces, así es, así que ahí que nos hagan llegar sus preguntas por las distintas redes sociales. Tenemos 7 días. Nosotros las vamos anotando para poder responderles la próxima semana. Le mando un saludo, por supuesto, a José Luis, a Kiara, a Silvia, a tantos otros que nos escriben, Antonio, en fin, a varios que nos escriben por las distintas redes sociales. Les agradezco su sintonía. Siempre recordarle a las personas que nos ven por YouTube, por Agricultura TV, que están invitados a ponerle me gusta a la transmisión del video. Ahí hay una manito me gusta abajo de la transmisión, y así vamos llegando, por supuesto, a más personas a través de el programa Nuevas Voces y las distintas plataformas que estamos sacando para alcanzar cada día más personas con las ideas de la libertad. Alejandro, volvamos a la actualidad política, volvamos a lo que está pasando en el gobierno. Difícil momento vivió el gobierno post cuenta pública, ¿no? Tuvo un alza importante en la aprobación, como es natural generalmente después de las cuentas públicas. Inmediatamente cae esa aprobación en la semana siguiente en las encuestas semanales, y se enfrenta a la crisis por el tema sanitario. La renuncia del subsecretario, después de blindarlo, termina renunciando el subsecretario Araoz, y además tenemos la crisis que se ha generado por el caso Catalina Pérez, el caso Democracia Viva. Segunda vez que el presidente Boric, las veces que ha tenido que intervenir en cadenas nacionales o en puntos de prensa, ha sido para abordar crisis, para dar explicaciones de situaciones complejas o al borde de la negligencia o de los delitos para el gobierno. ¿Cómo has visto al presidente Boric después del 1 de junio? Que no han pasado 21 días, han pasado 3 semanas. Hace 3 jueves estábamos. Fue exactamente hace 3 jueves que no tuvimos programa ese jueves. Yo lo primero, yo sé que en esto puedo ser contraintuitivo y todo eso. Yo creo que el discurso
mandato fue bueno y cumplió su objetivo. Muy largo a mi juicio, pero la evaluación ciudadana fue positiva para el presidente y eso es lo que vale en este tipo de discursos. No hay que engañarse, no hay que decir es que yo hubiera querido otra cosa. Mira, la ciudadanía valoró bien el discurso y el presidente Boric subió más de 10 puntos en la encuesta y eso es más o menos lo que se leyó en ese minuto. Y fue un buen discurso, fue bien articulado, fue a temas. Ahora, él habló de temas que la audiencia quería escuchar, con mucha unidad, con mucha paz, no cometan los errores que cometimos nosotros y cosas por el estilo. Dicho eso, el gobierno tiene un problema crucial y que es muy difícil que salga de él, que es el choque con la realidad. O sea, si uno mira lo que fue el trabajo de la convención, el trabajo de la convención fue un microclima en el cual se convencieron de que Chile necesitaba una refundación con una constitución plurinacional y con una serie de características absolutamente ajenas a la tradición histórica constitucional chilena y ajena a lo que quería el pueblo de Chile, como lo demostró el 4 de septiembre. Dicho eso, al gobierno le pasa algo similar. Choca con la realidad muchas veces. El problema de Chile no es el derecho a la salud, es que la salud funcione. Además tiene que haber un derecho a la salud, por cierto, pero tiene que funcionar en el día a día. No se saca nada con tener derechos declarados y una realidad absolutamente contradictoria con el derecho declarado. Lo mismo pasa con el derecho a la educación. La semana pasada todas las noticias fueron los pésimos resultados educacionales en la prueba de SIMSE. Hoy día los niños saben menos que hace 10 años, saben menos que hace 5 años. Eso es un desastre, un verdadero terremoto. Aquí ha habido un proceso de destrucción de la educación chilena que no sabemos dónde va a ir a parar, y eso no solo tiene un problema de administración, tiene un problema de overoles blancos, de bombas molotov, de marchas, de paros, de leyes mal hechas para los sectores populares, de la educación subvencionada y la educación estatal municipal. Ese es un aspecto real. Bueno, y en este caso se toma con un tercer tema, que es el caso de la eventual corrupción o mala entrega de recursos o despilfarro de recursos por parte del Estado. ¿Cómo veo al presidente Boric en este ámbito? Mira, aquí hay dos posibilidades. Uno, que se quede en el plano meramente declarativo y que el presidente diga, oye, esto es muy malo y no puede ser y en este gobierno no vamos a aceptar. Segundo, que pasemos a la acción. Y pasar a la acción significa, como hay involucrado recursos, que el gobierno presente una norma derechamente para disminuir drásticamente los recursos de libre discrecionalidad. Segundo, que haya una interpelación muy seria, y esto es una responsabilidad de la oposición, al ministro Mario Marcel, en que le exijan ver gasto por gasto de los programas mal evaluados del Estado. No puede ser que sepamos que hay miles de millones de pesos mal gastados cada año y se aprueban para el presupuesto del año siguiente. Yo creo que si no hay un trabajo serio de gobierno y de oposición, el día de mañana vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo o algo muy, muy parecido a lo que estamos viendo en estos días. Alejandro, uno de los temas que cuando se dan estas polémicas siempre le pega al gobierno, y te lo quiero preguntar por el tema de fondo, es que el gobierno se ha enfrentado al propio estándar que ellos exigían cuando eran oposición o cuando no eran gobierno. Es decir, un gobierno que era muy lapidario, que era muy crítico, que era incluso muy arrogante el apuntar con el dedo y el señalar los errores que se cometían en otras partes. Esa frase que quedó para el bronce, digamos, ¿no?, del ministro Jackson, cuando decía que ellos tenían una escala de valores muy distinta a la generación que los había antecedido la administración del Estado. La verdad es que hoy día se ven dando explicaciones que no están tan lejos de las que han ocurrido siempre en política, explicaciones que son tardías, que son confusas, que son poco claras. Hay denuncia del senador Latorre defendiendo a la subsecretaria de Vivienda, que es de Revolución Democrática, dijo que ella ya le había informado al ministro de Vivienda, Carlos Montes, socialista, que había irregularidad o que había esta situación bastante curiosa. Entonces el senador Latorre sale a preguntar, bueno, ¿y qué se hizo en el ministerio? Es decir, también ha habido como un blindaje entre los propios partidos de la coalición. Las típicas dinámicas de la política en este tipo de casos en que hay irregularidades. Pero el tema de fondo, ¿cómo contrasta me acuerdo esa típica explicación, ¿no?, entre el horizonte expectativa, ¿no?, y la realidad, y la realidad, el espacio de experiencia, porque el gobierno como que ha chocado reiteradamente contra sus propios dichos, contra su propio estándar. ¿Cuánta sombra le hace eso el presidente Boric al gobierno del Frente Amplio? Eso le va a seguir pesando hasta el último minuto. En esto
el ministro Jackson fue desafortunado en dos afirmaciones en el primer año de gobierno. La primera era que el éxito de la convención y la aprobación de la propuesta constitucional era una condición de posibilidad del éxito del gobierno, y fue rechazada la propuesta de la convención, y fue rechazada abrumadoramente, además. Segundo, que la escala de valores morales que tenía la nueva generación que hoy gobierna era muy superior a la de los últimos 30 años, con lo cual se echaba al bolsillo a Chile Vamos, a la concertación de partidos por la democracia, y la verdad es que se echaba del bolsillo a la verdad y a la historia, porque en esto, en todos los sectores hay personas que se equivocan, hay personas que aciertan, claro, hay partidos que fallan y otros que lo hacen adecuadamente. En esto no hay que poner expectativas demasiado altas, porque la realidad hace muy difícil cumplir la expectativa. En ese sentido, este gobierno apareció con mucha fuerza y con mucha capacidad. En el primer minuto se produjo una cuestión que hoy día ya casi nadie recuerda, entre enero y marzo de 2022, que se llamó la Boric manía, una especie de devoción, así casi como la que tenía Evita Perón en Argentina, y la verdad es que la vida diaria es mucho más costosa, y así como el presidente Boric decía que Íñigo Errejón tenía una página donde decía que la etapa fría de la revolución se mide por la capacidad de retirar basura, bueno, podríamos decir que hoy día junio de 2022 se mide por la capacidad de tener camas en los hospitales, claro, por la capacidad de asignar adecuadamente los recursos y por la capacidad de limpiar las cañerías y tener las ciudades habilitadas para que funcione cuando hay lluvia, o sea, con la realidad. Alejandro, voy a hacer un paréntesis antes de irnos a la pausa, porque nos escribe un auditor, se me perdió lamentablemente el mensaje, pero nos decía básicamente que hoy, 22 de junio, Hitler invadía la Unión Soviética. Sí, pues se inició la operación Barbarroja, claro, efectivamente, que fue una operación notable, absolutamente imprevista para Stalin, porque no le creyó a uno de sus informantes, uno de los espías que él tenía en las fuerzas alemanas, le avisó que era probable que se iniciara la invasión de Hitler. Y Stalin le respondió, está manuscrita la respuesta de Stalin, que dice que él no creía esa información y que más que información era desinformación, y Hitler atacó en 3 niveles, atacó por el norte, por el sur y por el centro, en una expedición absolutamente notable y que se pensó que podía ser exitosa, y finalmente chocó en esa batalla dramática, mortal, tremenda, que fue Stalingrado, a la que cantó el poeta Pablo Neruda, y que tiene un verso exquisito que dice: nací para cantar Stalingrado, en el canto de amor a Stalingrado precisamente. Hagamos una pausa comercial. Estamos con Alejandro San Francisco en nuestros jueves de historia acá en Nuevas Voces de Agricultura. Pocos minutos de pausa, queridos amigos, y volvemos con el último bloque de conversación acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura en nuestros jueves de historia. Estamos con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Pública. Vamos, como les habíamos anunciado, queridos amigos, a concursar el libro de Gonzalo Arenas, Diego Portales y la tradición política portaliana. Concurso que hicimos a través de nuestro Instagram, Nuevas Voces Chile, y en que participaron decenas de personas. Vamos a hacer aquí, hay por si acaso, querido amigo, varias páginas web, aplicaciones para hacer sorteo. Uno ingresa los nombres y por sorteo efectivamente sale quién se gana este libro. Así que mientras estamos al aire vamos a ver quién es el ganador de Diego Portales y la tradición política portaliana. El ganador es Sebastián Peña Romero, @Sebastián Peña Romero en Instagram. Vamos a contactarlo, por supuesto, desde la producción del programa para que se lleve este libro, que además nos regaló Alejandro San Francisco el jueves pasado. Lo regalé, un libro de Gonzalo Arena, un excelente libro por lo demás. Gonzalo Arena está haciendo una labor de difusión, va a haber una presentación, así es, no estoy seguro si en julio o en agosto, pero me dijo que ya está en Busca Libre y debiera estar también en Feria Chilena del Libro, en Antártica y en otras librerías. Excelente, así que Sebastián Peña Romero es el que se gana el libro, este primer libro que estamos concursando a través del Instagram Nuevas Voces Chile.
Por supuesto, síganos, quédense atentos porque cada cierto tiempo vamos a estar concursando libros, regalos que siempre nos trae Alejandro y de otras personas, así que estén atentos ahí para participar. Le haremos llegar a Sebastián Peña Romero, @Sebastián Peña Romero en Instagram, el ejemplar del libro Diego Portales y la tradición política portalera del profesor Gonzalo Arena. Agradecemos también al profesor Arena. En julio, uno sobre Mario Góngora que edita Valentina Verbal. Excelente. Debiera aparecer en julio. Excelente. Alejandro, Isabel Bustamante, saludos al profe, por supuesto. Vamos mandando ahí saludos. Claudio Gallardo pone así es, a propósito, felicitaciones, a propósito de lo que comentabas, Alejandro, sobre la invasión de Hitler a la Unión Soviética. Vamos a las recomendaciones del libro, Alejandro, como siempre. ¿Puedo decir una cosa antes de la recomendación del libro? Sí, brevemente, sí. Ojalá que todo esto de los recursos malgastados o eventualmente con corrupción o tráfico de influencia no se vea después inundado literalmente por la crisis provocada por la lluvia o por otros problemas laterales. Haya ahí un problema delictual o no lo haya, yo creo que el tema de fondo tiene que tratarse, y ese tema de fondo es el gasto estatal. El gasto estatal tiene que ser muy bien administrado, tiene que dirigirse a los que tienen menos, a los que no tienen vivienda, a los que están recibiendo una mala salud, a los que están recibiendo una pésima educación, los que tienen todavía pensiones bajas, aunque se ha hecho un esfuerzo mayor. Yo creo que si no nos concentramos en eso, la verdad es que estamos teniendo un Estado que no tiene sentido o cuya misión no está siendo orientada adecuadamente. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, en el tema de fondo que hay que revisar. Pasémonos, Alejandro, a la recomendación del libro. Tú ya recomendaste, por supuesto, El último romántico, el propósito de Mario Góngora, de Evo Herrera, pero traes otro libro. Ese era por el día nomás. Especialmente más atingente, digamos. Sí, no, traigo un libro que es exquisito, es notable. ¿Cómo alguien pudo haber escrito un libro así? George Orwell, 1984. Este libro es una distopía, lo escribió el autor británico pensando en cómo iba a ser el mundo eventualmente en 1984, pero la verdad es que es la visión de un Estado totalitario, claro. La vida en un Estado totalitario donde el gran hermano te vigila en cada esquina, donde te vigila cuestiones que son muy potentes. Es muy interesante también cómo señala que quien controla el pasado controla el futuro, que es una cuestión también que es muy valiosa. Y por último, yo no puedo dejar de mencionar en este momento lo que significa la llamada policía del pensamiento, o sea, que te llegan a controlar hasta lo que estás pensando, no vaya a ser que te equivoque y el gran hermano se enoje, o sea, que el poder estatal, que el que controla todo, realmente se dé cuenta que tú vas por el camino incorrecto. Una de las delicias del Estado en libertad es que las personas se pueden equivocar. Una de las posibilidades de la vida en una sociedad libre es que tú puedes decir A y el del lado puede decir B. Claro. Y los dos pueden estar defendiendo legítimamente posiciones, o a lo mejor uno está equivocado porque tenía antecedentes distintos, pero de eso se trata precisamente la democracia. Y en estos momentos en que obviamente hay riesgos a la libertad en América Latina, en otros lugares también, y ciertamente en Chile, es muy bueno tener a la mente. Este es un libro realmente para todos los tiempos, es un libro que yo creo que se puede leer con interés en cualquier momento. El mundo creado por 1984 inventa una nueva lengua que se llama la neolengua, y además tiene nuevas instituciones, nuevos continentes. Yo creo que es un libro destinado a permanecer por todos los tiempos. La editorial que yo ocupé es Destino, pero hay muchas versiones, y yo creo que este es un libro que vale la pena leer. Orwell además fue un escritor muy, muy prolífico. Han aparecido después una especie de ensayos recogidos del autor, y además se lee relativamente rápido. Termino con una idea. Uno de los ministerios que había, porque ustedes saben que los chilenos son muy creativos para crear ministerios, era el Ministerio de la Verdad. No va a faltar el chistoso que va a proponer crear el Ministerio de la Verdad por ahí. Estamos cerca. Alejandro San Francisco, entonces, 1984. George Orwell es la recomendación, un clásico el que trae Alejandro San Francisco. Alejandro Telles nos escribe:
por YouTube. Nos pone el mejor libro para entender los gobiernos de izquierda. Gran libro, nos pone Alejandro. Alejandro San Francisco, gracias por acompañarnos en este jueves de historia acá en Nuevas Voces. Se nos acaba lamentablemente el tiempo. Los invito a que se queden, por supuesto, en la 92.1 FM, porque ya viene Deportes en Agricultura, y nosotros nos reencontramos, por supuesto, mañana viernes para cerrar la semana conversando actualidad política, como todos los días, en Nuevas Voces de Agricultura. Si usted se perdió este programa, Agricultura TV, por supuesto, Nuevas Voces Chile, las distintas redes sociales, donde puede ver los mejores fragmentos y el programa completo a la hora que usted quiera. En Spotify también quedan los podcasts Nuevas Voces Chile. Alejandro, último. Y el próximo jueves el tanquetazo. Así es, el tanquetazo. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau.